dije que íbamos a hablar sobre un tema muy interesante sobre Malvinas. Tenemos aquí a Carlos Crespo, autor de Somos el Mismo, una novela sobre Malvinas. Se presentó anoche anoche, ayer a la tardecita, en Villa Victoria. Se presentó en la Feria del Libro. Tema que me encantó cuando la vi. Le agradezco a Anita Contesi, que fue la que me pasa todos los datos. Y me encantó, está en nuestra página ahí algunos datos, pero digo, no, vamos a hablar más del tema. Así que bueno, bienvenido, Carlos, por estar aquí en la radio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es así, digamos, ayer a la tarde fue la presentación formal de esta novela, que es mi primer texto literario. Somos el Mismo es la consecuencia de una experiencia maravillosa que tuve en el año 2016, de haber podido viajar con un grupo de veteranos a Malvinas. ¡Qué bueno! Invitado justamente por Alejandro Euguerot, nuestro colega de acá de la ciudad de Mar del Plata. Fue una experiencia que me disparó, bueno, no solo sensaciones, sino también la necesidad de canalizar todo eso en algún tipo de material, dada mi formación de periodista. Y por eso, al regreso del viaje, hice unas notas periodísticas que salieron publicadas en su momento en el diario La Capital, donde yo había estado trabajando años atrás. Y luego, me quedó dando vueltas en la mente una serie de ideas o comentarios que ellos me habían hecho, los veteranos me refiero, y también junto a la sensación de que el viaje era demasiado importante y me había movilizado demasiado interiormente como para quedarme solo en unas notas periodísticas. Por eso empecé a escribir casi como un ejercicio de catarsis para bajar todas las sensaciones que tenía dentro mío, y de a poco, sin darme cuenta, quizás fue tomando forma de historia esto. No digo de libro porque todavía era un estado muy embrionario de ese proyecto, ¿no? ¿Vos cuándo fuiste? ¿Ya de tomar la decisión sabías que iba a ser fuerte o lo tomaste más así y te pegó mal cuando estabas allá? Yo sentía que era un viaje especial. Para claro. mí, más que un viaje, era una oportunidad. Claro. Malvinas, para mí, por una cuestión generacional, yo tenía 5 años cuando ocurrió la guerra. Claro, te iba a decir, vos naciste en el 76. Claro, exacto. En septiembre del 76, así que era chiquito cuando ocurrió todo esto. Y mi primer recuerdo, que es lo que estuve comentando en estos días, hablando con colegas tuyos, mi primer recuerdo de la vida es Malvinas, es tener en la mente la idea de, cuando recuperamos las islas, estar mirándolo en el televisor de casa con mi abuelo, ¿no? Las colectas, sí, que era un tema de las escuelas, en las familias, qué vamos a dar, qué vamos a donar para allá, sí, con lamentables destinos, ¿no? Pero sí. Era un tema. Hubo una movida muy grande al principio, colectas, festivales solidarios, hubo de todo, programas especiales en la televisión, ¿no? Claro. Fue algo que impactó, yo creo que impactó y traumatizó a la sociedad argentina, de alguna manera. Claro. Y las secuelas perduraron, es decir, hubo un clima triunfalista que no se supo administrar, y luego vino la tremenda decepción de la derrota, con todo lo que eso implicó, que para los veteranos es la etapa de la desmalvinización, como ellos la llaman, ¿no? El tema de haber quedado invisibilizados, relegados, discriminados al costado del camino, sin posibilidades de insertarse o reinsertarse en la sociedad, sin trabajo, sin estudio, sin cobertura de salud. Bueno, para ellos fueron casi una década de muchas dificultades, muchos obstáculos. Mar del Plata es una ciudad que tiene muchos excombatientes que han pasado por todo. Pasaron como en todo momento el desprecio y el olvido al principio, ¿no? Sí. Porque no fueron realmente reconocidos en todo un tiempo. Lo que les dejó, además de la secuela de la guerra, es un montón de secuelas psicológicas esos primeros tiempos. Claro, no tenía nombre ni esa enfermedad que ellos tenían, después se le llamó estrés postraumático, pero sí, es cierto. Bueno, en Mar del Plata puntualmente, recién en el año 85, 84, 84, empezaron a movilizarse para conformar lo que es el centro de excombatientes. Eso los ayudó bastante a contenerse entre ellos mismos. Después, se le fue sumando la sociedad de a poco, ¿no? Al día de hoy la situación es distinta, por suerte, ¿no? Pero llevó mucho tiempo lograr hacer entender a la gente que estos chicos, estos combatientes merecían y necesitaban un reconocimiento no solo verbal ni simbólico, sino también en hechos concretos, ¿no? ¿Vos fuiste con excombatientes de Malvinas? Sí. ¿Iban familiares también? No, eran solo combatientes, eran 6 excombatientes de distintas unidades del ejército, armada, fuerza aérea del país. Uno de ellos era Darío Gleriano, que es amigazo, oriundo de Necochea, pero que en su momento también fue presidente del Centro de Combatientes de acá de Mar del Plata.
Y bueno, y el personaje principal de esta novela, que se llama Rubén, está inspirado en el primer nombre de Darío, que es Rubén Darío Leriano. Claro, sí. Hemos hablado mucho con Darío, sobre todo también por las denuncias de destacamiento. Hemos hablado con soldados destacados en Malvinas. Sí, él llevó ese tema, lo llevó, no sé si a la Corte Internacional, me parece. Tal cual. Y creo, la verdad, que perdió un poco cómo venía, pero creo que todavía está sin resolución. Sí, me parece que sigue todavía en una etapa de proceso. Vamos a averiguarlo para la próxima. Qué interesante. Y esta novela, ¿qué porcentaje de ficción tiene? Bueno, el porcentaje es alto respecto al personaje, porque es un personaje construido con pinceladas de comentarios de varios veteranos o de varias situaciones posibles. Es decir, es factible, pero no está vivido por una persona específica. Es como que eso es lo que permite la ficción, el construir relatos que sean verosímiles, pero que no encajen en ninguna persona en especial. Claro. ¿Entendés? Entonces claro. Es una persona que podría ser varias, o que, digamos, cualquiera de ellos puede sentirse aludido por lo que cuenta la historia, porque es un hombre que a sus 53 años decide regresar a Malvinas porque en su vida se da cuenta que quedan cosas sin resolver y eso lo afecta y lo atormenta emocionalmente y le genera dificultades vinculares. Claro. Entonces, bueno, cuando se da cuenta que no da más, como nos pasa a muchas personas en otros aspectos de la vida, no hace falta ser veterano, llegas a un punto en que necesitas ayuda, no das más y aunque te cueste, terminas pidiendo ayuda y esa es la llave que abre la puerta hacia un largo camino de recuperación y de redención. Puede ser un cierre para una etapa, porque hasta que no vas, por ahí no cerrás, y realmente por surgir en la otra, porque se cierra esa mochila, como que se puede dejar esa mochila. Así todo, también, bueno, están divididas las opiniones entre los combatientes. Hay muchos por ahí que dicen que yo, mientras tenga que presentar un pasaporte, no voy a ir, porque para mí es territorio argentino. Es respetable también, ¿no? Por supuesto, y es como decís vos, que cada veterano tiene su postura. Claro. Cada uno hace su duelo como puede. Claro, algunos no pueden lidiar con la idea de volver, les cuesta. Hay otros que, como decís vos, se niegan a rendirse ante esa situación. Claro. Es todo respetable porque, aparte, respecto a ellos hay que entender que lo que vivieron no sabemos bien cómo es, pero estamos seguros de que fue muy difícil, entonces merecen ese respeto. Pero sí, efectivamente, bueno, lo que vos decías de cerrar una etapa y abrir otra, es algo que yo repetí en estos días hablando con colegas, porque es eso, él va a buscar a cerrar definitivamente una etapa. Cuando uno cierra una etapa en la vida, en general, lo que se abre es automáticamente una nueva oportunidad, quizás, y uno con eso hace lo que quiere o lo que puede, y no hay que tener miedo a la incertidumbre. Es un mensaje que está dando vueltas de manera en las sombras en esta historia, en este libro. No hay que tener miedo a lo que viene, porque muchas veces por miedo a lo desconocido nos aferramos a lo conocido cuando quizás no es lo más recomendable. Qué bueno que hayas podido, además de vivir la experiencia periodística, dejarlo plasmado en un libro, que el libro queda allí, te va a exceder. Sí. Y va a quedar allí, así que muy interesante, muy interesante. Es de Grupo Argentinidad. Mirá que es justo el nombre Grupo. Sí, es una editorial dedicada al tema Malvinas. Eso mira, no sabía. Sí. El sello es Desiderata, pero porque es un texto de ficción, pero el Grupo Argentinidad tiene presencia en la Feria del Libro. Qué bueno. Tiene más de 200 producciones, ensayos, historias autobiográficas, en fin, partes de la guerra. Se dedica a eso y es muy interesante. Por eso yo encontré en este lugar la oportunidad para parir este hijito, porque fue un parto largo, digamos, porque fueron casi 8 o 9 años de proyecto, pero porque justamente tenía que ver con mis dificultades para animarme a encarar esta idea y cerrarla. ¿La primera vez que escribís? Sí, la primera vez que escribo un texto. Un libro. Exacto, Has escrito notas periodísticas. Sí, exacto, pero un texto así tan extenso con este formato desde la primera vez. Por eso también lo que cuento ahí también un poco es lo que me pasa a mí, ¿no? En algún punto tiene algo de autobiográfico, es decir, este proyecto, que aparte me genera mucho orgullo porque las repercusiones son hermosas, es cerrar una etapa también. Claro. Y para dar paso a lo que venga, que realmente no sabemos qué es, pero yo creo que puede ser muy virtuoso. Y eso es lo que me mantiene muy contento, feliz y orgulloso de haber tomado la decisión de animarme a hacerlo. Qué bueno. ¿Te puedo pedir que me describas Malvinas radialmente? Bueno, es una geografía en algún punto encantadora y
también intimidante, porque digamos hay sierras, hay valles, no hay árboles porque los vientos patagónicos tan intensos impiden que crezca un árbol de más de medio metro. Pero es una geografía muy parecida a la patagónica, una arquitectura muy parecida a la, no sé, si alguien tuvo la oportunidad de estar en Ushuaia, en Río Grande, o de ver cómo son esas casas, digamos, construcciones en seco, colores estridentes para paredes y techos. Es una zona tiene algo parecido a Tandil, no sé, son sierras bajas, redondeadas, surcadas por valles y por ríos de piedra, vegetación muy baja porque es lo que te comentaba del viento. Es una geografía muy linda para observar. Lo interesante es ver desde el aire, cuando uno va llegando en el avión, el recorte de las islas, lo ves, es increíble, es como si... Se ve como cuando como está dibujado, cuando ponemos siempre... ¿Viste el mapa político? Sí. Bueno, es como ver, yo me hizo esa idea, es el mapa político de Argentina que veíamos en la escuela, porque son tan chicas las islas, que desde el aire, cuando el avión incluso va bajando, ya ves la configuración, las dos islas principales atravesadas por el estrecho, es increíble, la verdad eso me llamó mucho la atención, es muy lindo al mismo tiempo, ¿no? ¿Y fuiste al cementerio? Estuvimos en el cementerio argentino, que fue uno de los momentos más emotivos, donde ellos los veteranos que me acompañaron, más expresaron su sentimiento, digamos. No hubo escenas desgarradoras, pero sí muy conmovedoras. Es decir, lágrimas, llorar en silencio, con la mirada perdida en una lápida o en el suelo, o vaya a saber dónde, y la mente... Yo creo que eso fue lo que me disparó la idea del libro. La mente, yo creo que volvía en ellos a ese momento, ¿no? Pensando en sus amigos que se quedaron ahí y pensando que ellos podrían haber sido una de esas lápidas. Es todo eso, es volver a eso, a lo que les pasó, a cómo se les interrumpió la inocencia de la juventud. Yo recuerdo que yo estaba, cuando se desata lo de Malvinas, yo estaba embarazada de mi hija mayor apenas. Y tuve discusiones familiares, porque yo ya pensaba como madre. Tenía, pero, no sé, 2 o 3 meses. Florencia nació en diciembre. Así que sacar la cuenta, estaba de nada. Y yo ya pensaba como madre, y yo pensaba en la madre de esos chicos, que eran niños. Entonces me decía, no tenés que ser antipatria porque van a ser héroes. ¿Qué héroes? Son criaturas, son niños. Sí. Y bueno, y después con el tiempo vimos, eran criaturas, fueron criaturas. Uno de los que viajó conmigo era hijo único y sostén de familia, por ejemplo. Podría haber evitado la guerra, pero él quiso ir, digamos. Entendible, muchos se ofrecían. Y vos decís que loco, ¿no? Porque se la jugaron. Otro de los que viajó con nosotros eran 2 hermanos y los 2 fueron a Malvinas en distintas unidades y nunca supieron del otro hasta que terminó la guerra. O sea, no sabían si el otro estaba vivo o no. Es increíble. Yo, por ejemplo, por clase 57... estaba firmado por Campo de Mayo, pero yo quería ir. Y Liliana no me dejó ir y me quedó, pero era tanta locura Liliana que quería ir. Liliana es la esposa. El Luro y la Costa, subido del lado, ¿viste? Donde está el puente, en esa zona, el puente se hizo después, ¿no? Pero ver todos los, mirá, lo digo, ver todos los tanques, todo por la costa yendo para el sur, nunca me olvido de eso. Lo que pasa es que en ese momento muchos lo veían como una cuestión heroica y no se veía la manipulación de un borracho que buscaba eso para salvarse de una plaza que... No, y después lo concreto y real que son las víctimas, ¿no? Ver, ellos tenían que ayudar a levantar a sus compañeros fallecidos, que creo que es de lo peor que les ha pasado. Claro, ¿no? Claro, además del frío, de no saber cómo manejar las porquerías que llevaron para manejarse y que demasiado hicieron con lo que tuvieron a valentía pura, porque a valentía pura, así que bueno, gracias por estar acá en el programa, Carlos Crespo, autor de Somos el Mismo. ¿En dónde se puede conseguir Mar del Plata? Ahora estamos gestionando de llevarlo a Librería Palito, pero todavía de momento es venta directa. Bueno, o sea, te escriben en tus redes. Bueno, si entran en mi Instagram,
allí en Tortosa Rosana, está la cuenta de él arrobado, que está en este momento acá. Así que por ahí les resulta por ahí más fácil, así llegan hasta él y ahí le piden este hermoso libro que me trajo uno y te agradezco mucho. La verdad, no, por favor. No tenías por qué hablar otra vez, pero la verdad, no, por favor. Va a ser lo voy a atesorar. Bueno, muchas gracias. Yo imaginé que te iba a interesar. Entonces me encanta. Dije, bueno, me interesa mucho, bueno, me interesa mucho. Y gracias por la invitación. Al contrario.